La parroquia de San Nicolás de Sevilla está ultimando estos meses el broche final del proyecto de restauración integral de la iglesia de Santa María la Blanca. Se trata de una de las joyas del barroco andaluz, cuyas paredes estaban decoradas en sus inicios con 4 obras de Bartolomé Esteban Murillo, que fueron expoliadas por las tropas francesas que invadieron España a comienzos del siglo XIX. Un equipo de investigación compuesto por destacados profesionales de las bellas artes, comandado por el catedrático Enrique Valdivieso, está realizando copias de 2 de esas obras del genio sevillano, la Inmaculada y el Triunfo de la Eucaristía. Cuando ya se terminó la restauración de la iglesia, allí quedaba un hueco vacío y naturalmente, gracias a don Enrique Valdivieso, y fue iniciativa suya, pues precisamente esto no puede quedar vacío, hay que buscar una fórmula, y se buscó la fórmula. Y precisamente ahora estamos aquí en este momento en que se está realizando los cuadros y que de verdad pues va a quedar maravillosamente bien. Los 2 cuadros, uno representa la Inmaculada, el triunfo de la Inmaculada, con el pueblo de Sevilla a sus pies, y el triunfo de la Eucaristía. Los 2 forman parte de una lectura lógica y coherente de todo el frontal de la iglesia. De hecho, ahora con la configuración que hemos decidido, que llevan los cuadros originalmente según medidas y tal, además también se lee en las cartelas que aparecen sostenidas por los ángeles un principio y un final de izquierda a derecha, ¿no? Con lo cual se le devuelve un poco la lectura lógica. Un estudio previo hemos tenido que hacer primeramente para ver dónde iba situado cada cuadro, qué formato tenía, si eran medio puntos, si estaban cortados por los lados. Y claro, han sido varios meses de estudio previamente para llegar a este formato que tenemos actualmente y a llegar a las conclusiones que hemos tenido que hacer para empezar a pintar. Claro que esto lleva un estudio previo bastante completo. Yo no quería copistas, quería pintores que primeramente que supieran pintar, claro. Y además que amaran la pintura de Murillo, porque para hacer una buena copia tiene uno que no solamente conocer, sino amar la pintura y su momento. Una de las cosas que nos preocupa es que no sea una copia meramente superficial, sino que intentemos entender cuáles son las capas de superposición de la pintura dentro de la técnica del 17 y para que el aspecto final dé una sensación, comunique una emoción como los cuadros originales. Cada pincelada es una lección de maestría pictórica, ¿no? En estos cuadros concretamente hay una especial dificultad en las zonas más evanescentes. Sí, en el de la Inmaculada, por ejemplo, en cuanto la vi pensé, bueno, los retratos del pueblo sevillano son mucho más fáciles de reproducir, están más precisamente contados, son retratos concretos, los límites son más precisos, pero la zona del rompimiento de gloria es completamente un alarde técnico de una soltura de mano que es mucho más difícil de reproducir con esa misma calidad, ¿no? Entonces ese quizás sea el reto más importante de los 2. En cuanto a dificultad, los 2 tienen una dificultad tremenda. La de Santa María la Blanca no es la primera iniciativa relacionada con la obra de Murillo que lleva a cabo este equipo de trabajo. La iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad cuenta también con copias de cuadros del genio sevillano realizadas por estos expertos. Ambos proyectos están avalados por una exhaustiva labor de investigación. Después de hablar con varios catedráticos de la Facultad de Bellas Artes, me recomendaron a varias personas, varios profesores y demás, y yo, según las entrevistas, elegí a las 2 personas que me parecieron más idóneas. Intentar reproducir cualquier obra de Murillo siempre es un reto complicadísimo. Teníamos la experiencia previa de las copias del Hospital de la Santa Caridad, en el que aprendimos muchísimo, nos familiarizamos mucho con el lenguaje y con el espíritu de la pintura de Murillo, y entonces ese bagaje pues, nos daba cierta confianza para asumir este reto. Pero no obstante, siempre es acercarse a un maestro y con todo el respeto que eso requiere. Tanto en aquel trabajo que se hizo en La Caridad como en este para Santa María la Blanca, nosotros planteamos no solo hacer unas copias, sino planteándolo como una reintegración dentro de la obra total que consideramos el templo, ¿no? Todo el templo con todo ese programa iconográfico pensado previamente, en este caso por Justino de Nieves,
y de acuerdo con Murillo, y entendiendo el templo barroco como una obra de conjunto multidisciplinar en la que intervienen artistas de todo tipo y además hay un ideólogo previo, pues dentro de ese conjunto la reposición de las partes que faltan para entender esa totalidad. Digámosle que son restauraciones virtuales. ¿Por qué? Porque claro, no podemos intervenir y ahí, como aquí se ha habido manipulaciones en los cuadros de cortes y demás, pues lo que tendremos que hacer es todos los añadidos que se le han metido cuando se lo llevaron a Francia y demás, y todos los repintes que tenga, pues eliminarlos. Aunque hemos tenido ocasión de visitar algunos de los originales, en concreto el del Louvre si hemos podido verlo, para el trabajo a distancia lo tenemos que hacer necesariamente desde fuentes fotográficas. Bueno, fuentes fotográficas y fuentes reales, es decir, tenemos acceso en Sevilla a muchos cuadros de Murillo que nos dan pistas sobre las calidades pictóricas, sobre el cromatismo que usaría, sobre la paleta, y en este sentido, pues partimos de la foto como una primera referencia, pero una referencia a interpretar de alguna manera, intentando hacerla más fiel que la propia fotografía. Más o menos utilizamos lo que es el mismo procedimiento que se utilizaba en el siglo XVII, pero con materiales actuales, modernos. Tanto en el tema de lienzo, no se puede utilizar el mismo lienzo que Murillo, ni las mismas imprimaciones o preparaciones que le daba, o los mismos pigmentos, puesto que hoy en día es imposible eso. Por lo tanto, pensamos que en el siglo XVII había una base previa de color, que era la pintura al temple. Aquí, en cambio, se utiliza el acrílico. Claro que partimos de una limitación previa. La limitación previa es que tenemos que ser fieles al original. Por tanto, la técnica tiene que adaptarse, aunque el procedimiento es muy similar. Hay una primera parte al temple, o en este caso al acrílico, para esta primera mancha, que es en el estado en que están actualmente. Esa primera mancha no la podemos dar con la libertad que se daría en el caso de las pinturas originales, ¿no? Sino que tenemos que ser muy fieles al dibujo. No podemos salirnos de la partitura. La partitura está establecida, está muy bien establecida. Podemos interpretar la pincelada para que consiga las mismas características. Tenemos el margen que queramos, aquí no hay prisa ninguna, pero pensando que según la jornada de trabajo que se están echando y siguiendo el ritmo que se está siguiendo, pensamos que aproximadamente para julio estén terminadas de pintar. Después necesita un proceso que es el proceso de secado, barnizado o protección de la obra, y después nos gustaría hacer una pequeña exposición antes de subirlo a su sitio, en el cual el público pueda ver no solamente las obras, sino que vean un proceso de cómo se han hecho. Es una gran satisfacción y, como decía antes, también es una gran escuela de pintura. La maestría, según vas penetrando en el lenguaje de Murillo, según vas familiarizándote con su pincelada y de alguna manera asimilando, ¿no?, ese espíritu que subyace en los cuadros, pues vas aprendiendo, vas metiéndote poco a poco casi en la manera de pensar, o por lo menos vas entendiendo la manera de construir el cuadro.